Valencia. Sonido e iluminación de última generación espectacular. Regalos de merchandising oficial 2000 Fest, con la mejor música de tu vida y ambiente tardeo y noche sin pausa. Recuerda, sábado 3 de mayo, Xeraco Tardeo Remember Festival, calle Les Marines 15, Playa Xeraco. Sábado 3 de mayo, desde las 5 de la tarde. Entrada libre. Organiza Xeraco Ayuntament. Colabora Fotur, Pro DJ, Consumo Moderado, Valencia Turisme de la Diputación de Valencia, Turisme Comunitat Valenciana, VP Cultural, todo esto dentro de la fiesta Fiescrem. Más info en fotur.es. No sé si deberíamos hacerlo. Lo estamos deseando los dos. Dejémonos llevar. ¿Y si después no somos capaces de parar? No pasa nada. Compramos más. Solo durante esta semana, tu lubricante desliz de Amantis por 4,99. Con un precio así, un desliz lo tiene cualquiera. Amantis, tu tienda erótica. 99.9 Valencia Radio. Aquí comienza La Tramoya, con Rubén Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, esto parece cada vez más Guerra Mundial Z o una película apocalíptica. Hay ya por ahí memes de ¿y los marcianos cuándo salimos? ¿Y los marcianos cuándo salimos? Porque sí, amigos, si hay un guión para una película apocalíptica es el que últimamente estamos viviendo. O sea, desde aquel... Bueno, yo tiraría más. Desde el 11S en adelante, vamos de sobresalto en sobresalto, de pronto cosas que no parecía que, o que eran imposibles que fueran a pasar. O sea, ¿quién nos iba a decir que después de la gripe española de primeros del siglo XX íbamos a volver a tenerla? Bueno, pues nos vino el COVID. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener una riada aquí en Valencia como la del 58? Pues mira, vino la Dana. ¿Quién nos iba a decir? Es más, fíjate, nos dijeron... mira lo que nos dijeron. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas. Pues sí las han habido, fíjate, sí las han habido. De hecho, ayer, bueno, supongo que vamos, es el monotema de hoy, ese monotema que tenemos hoy. Me vuelvo a reír otra vez del Twitch. Mira, métete en Twitch y ve el directo porque María Armar hace cositas, dibujitos y me hacen a mí reír y seguramente a ti también. Twitch, La Tramoya, en La Tramoya, ya está. Bueno, lo dicho, que efectivamente, pues supongo que como a mí, a ti... Nos pasó lo mismo, que es que ayer pues estábamos haciendo vida normal, yo en concreto de hecho estaba de viaje, cargando el coche para venirme otra vez para acá, para Valencia, desde Madrid, y se fue la luz a lo grande. Las primeras noticias fueron pues que la luz se había ido en toda Europa, eso fue lo primero que yo escuché, porque recurría a algo... que luego después a todo lo pasado tengo que reconocer que me ha hecho mucha ilusión y es que recurrí para informarme ¿a qué medio? Pues al único que estaba, a la radio, porque no había televisión, no teníamos WhatsApp, no teníamos redes sociales, no había Facebook, no había Instagram, pero sí, amigos, estaba la radio. Y gracias a la radio, pues yo creo que ayer todos los españoles estuvimos informados
no por el gobierno, porque por lo que sea el gobierno está para otras cosas, pero para lo que es informar no, porque salió a la hora que salió a decir, es que no sabemos qué ha pasado. Como si esto fuese una cosa, un juego o algo divertido, en fin, lo de siempre con estos políticos que nos tocan. Pero sí, compañeros de todas las emisoras, sobre todo las grandes emisoras, que por su infraestructura se podían permitir continuar emitiendo, pues gracias a ellos pudimos estar enterados y rápidamente, 12 y 20 del mediodía, yo ya sabía que era un riesgo coger la carretera y volverme para Madrid, para Valencia desde Madrid, porque efectivamente iba a pasar lo que pasó, que se iban a colapsar todas las carreteras y que íbamos a tener grandes problemas y serios problemas para repostar gasolina si era necesario, o incluso si había cualquier tipo de percance que requiriese llamar a una grúa, pues no íbamos a poder hacerlo, porque no había ni teléfonos, ni nada del verbo nadar. Y la verdad es que esto es un problema, porque efectivamente uno tiene la sensación, yo creo que eso nos está pasando un poco a todos desde ayer, de que somos de plastilina, porque vivimos en un mundo que estamos completamente, o dependemos completamente de la electricidad, hasta un grado que uno no es consciente, aunque esto se ha hablado muchas veces y estas cosas, uno no es consciente hasta que de pronto las pierde. Y fíjate que nosotros aquí en Valencia, por la sensación que yo tengo después de estar aquí, yo he venido hoy, he venido esta mañana, al final tuve que hacer noche allí en Madrid, la sensación que tengo, y por lo que me cuenta aquí todo el mundo y los compañeros de la emisora y demás, creo que aquí se pasó más o menos medio bien, porque era un día festivo. Creo que por desgracia los valencianos tenemos ya un poquito más de callo para las desgracias, valga la redundancia, que otras comunidades, pero créeme cuando te digo que en Madrid fue un caos. Y además, nuestro primer invitado, que luego ya entraremos en más detalles, Roberto Gómez Calvet, que viene del grupo de energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenas tardes. Da la coincidencia de que tú también estabas ayer en Madrid. Yo estaba de paso por Madrid y me pilló una parada justo a las 12:30 y sufrí lo mismo que tú. O sea, primero incertidumbre, después tuvimos que recurrir a la radio, que fue el único medio que estaba al alcance de las personas y que funcionaba, porque tanto WhatsApp como Internet era errático. Y televisión no teníamos. Sí es cierto que las televisiones seguían emitiendo, pero nadie lleva una televisión en el coche, ni tiene medios. Bueno, ni la puede ver. Ni la puede ver, porque tenía que ser una televisión por Internet. Internet estaba fallando. Con lo cual, las ondas hercianas de la radio, en ese momento, fueron las que pues nos volvieron un poco a los orígenes y nos dimos cuenta de que la radio tiene su valor y su precio. Yo incluso recurrí a la onda media. Sí, verdad. Lo hice, fíjate. Con mucha nostalgia desde el coche, en vez de la FM, digo, vamos a poner la onda media, que seguro que las pocas cadenas que siguen emitiendo en onda media están bien documentadas y bien ilustradas. La verdad es que pues bueno, si queremos, aquí tendemos siempre al positivismo y a ser un poco, pues eso, sacar un poquito de limonada de los limones que a veces te da la vida. Y efectivamente, pues mira, yo dedicándome a lo que me dedico, si salgo algo agradable de lo que ayer surgió, es eso, la importancia que tiene la radio. Y yo creo que todos nos dimos cuenta, incluso los que trabajamos en la radio. Quizá alguien pueda pensar, sí, pero vosotros no emitisteis. Bueno, eso es cierto. ¿Y por qué? Porque nosotros somos una emisora local, de ámbito local, y obviamente pues no está a nuestro alcance el podernos permitir generadores que nos permitiesen estar activos sin luz eléctrica. Al final caímos como cualquiera. De hecho, te digo más, en Madrid, que es donde yo estaba y donde pasé ayer hasta las 11:30, ojo, que volvió donde yo estaba, Madrid, capital, hasta las 11:30 no volvió la luz. Pero bueno, yo estuve haciendo zapping durante todo el día en el dial de la radio, tanto FM como AM. Al principio había muchas emisoras emitiendo. A lo largo de la tarde, poco a poco iban desapareciendo, hasta que al final del día quedaron pues las que todo el mundo tiene en la cabeza, COPE, Onda Cero, tal. Bueno, pues ellos, por suerte, por otro lado, tienen unos medios que nosotros no nos podemos permitir. Y oye, pues hasta cierto punto, gracias a esto, pues pudimos estar todos acompañados y sobre todo informados. Y yo diría más un poquito, porque en estas circunstancias es cuando realmente notas que las personas aportan su calor y su soporte. Estábamos, a mí me pilló en una gasolinera, no estaba, pero fui a una gasolinera con la
con la esperanza de poder llenar el depósito, y me encontré con que la gasolinera no podía dar servicio, y me quedé a la sombra. Dije, vamos a ponernos un sitio en la sombra y vamos a esperar. Y bueno, pues al cabo de las 2-3 horas nos hicimos ahí un corrito de amigos, por decirlo de alguna forma. Se juntó la chica encargada de la gasolinera. Cuando pasaron 3 o 4 horas, la chica dijo, a ver, niños, porque había algún niño, tenemos los helados gratis, que se están descongelando, coged el que queráis. ¡Hombre! Y aquello fue ya la fiesta. ¡Qué bueno! Y bueno, pues la verdad es que se hizo un grupito de personas donde estuvimos pasando un rato que no nos conocíamos de nada, y hasta que llegó una persona que dijo, un coche, oye, que en el Carrefour de no sé dónde, que está cerquita 1 kilómetro o 2 kilómetros, está dando servicio. Nos fuimos todos uno detrás de otro en caravana, nos esperábamos para no perdernos. Yo, por ejemplo, dije, no corred, y llegamos allí y con 20 minutos de espera pude llenar el depósito, incluso pagar con tarjeta, porque tenía servicio de un grupo electrógeno en el supermercado, y pudimos llenar el tanque y volver a Valencia despacito. Y se dieron circunstancias completamente muy contrarias. En Madrid estaba colapsado todo, pero luego a mitad camino la autovía estaba absolutamente vacía. Y ya te entraba... oscura, ¿no? No llegaba oscura, pero estaba anocheciendo y te entraba el miedo de decir, no tengo internet, no hay nadie por la carretera, y no sé si es el mejor momento para circular, porque si tengo cualquier incidencia no voy a poder pedir ayuda a nadie, será noche cerrada y... Claro. Y entonces dijimos, hay que llegar por lo menos con luz, o por lo menos poder. Y la verdad es que acabó la historia bien, y a las 9 de la noche estábamos entrando. La verdad es que, bueno, mi situación me permitía poderme quedar una noche más y esperar a que la luz se restableciese. Ya dijeron que iban a tardar entre 6 y 10 horas, en mi caso fueron 11, pero bueno. Entonces, bueno, pues nosotros nos quedamos allí porque efectivamente se estaba recomendando desde las emisoras locales en Madrid que no cogiéramos el coche porque estaba colapsada, que es un poco donde iba, ¿no? Que aquí en Valencia yo creo, o es la sensación, ya te digo que yo no estaba, pero por lo que me han contado, que de alguna manera lo tomamos o se tomó con más filosofía. Era un día festivo, pero claro, Madrid no, Madrid era un día laboral. Madrid había gente que tenía que volver a su casa, tenía que ir por las vías habituales, y todo lo que estaba al centro de Madrid es que no funcionaban los semáforos, y por mucha orden y discreción que tuvieran las personas para poder entrar en las rotondas en el momento adecuado y cruzarse, pues al final no dejó de ser un tráfico muy trabado. Sí, sí. Y yo, hasta que no vi que la autovía que tenía cerca empezaba a fluir, yo dije, es un absurdo meterse. Claro. O sea, el tema está en que volvemos otra vez a sacar lecturas de todo esto, y una lo has dicho tú, Roberto, es que efectivamente el ciudadano, el civismo de la ciudadanía, en términos generales, porque hay de todo. De hecho, bueno, yo no sé, no he leído, yo creo que noticias no han habido, pero había mucho miedo a los saqueos en los supermercados. Yo saqueos no vi, pero vaciados con previo pago, sí. Es decir, en Madrid se vaciaron los supermercados. Por cierto, una significación para nuestro Mercadona y don Juan Roch, que hasta las 7 de la tarde que fui a comprar yo al Mercadona que tenía cerca de casa de mi cuñada, podía pagar con tarjeta. Incluso estaría funcionando la iluminación y el frío. Porque tiene un grupo electrógeno, porque han sopesado la necesidad y el riesgo de no tenerlo, y en muchos supermercados de tamaño medio y grande es absolutamente necesario. Sí. El caso es que efectivamente, ¿qué destacamos de positivo de toda esta situación? Pues lo que ya vimos nosotros los valencianos en la Dana, que la ciudadanía está a la altura cuando se la necesita o cuando necesitamos unirnos. Y ayer pasó. La gente nos unimos, vecinos se salían al vecindario, gente que utilizaba, pasó en el edificio donde yo estaba, había gente que en sus terrazas podía hacer barbacoas y se ofrecía precisamente pues para compartir esa posibilidad a la hora de cocinar, porque la mayoría de las viviendas hoy en día utilizamos vitrocerámica. Es decir, que el ciudadano, salvo excepciones, funciona, se une y trabaja junto y trabaja bien. Las fuerzas del Estado y de seguridad y del Estado, chapó por ellos, o sea, rápidamente hicieron una labor, y luego entraremos en detalle en esto, totalmente indispensable y totalmente, reseñable. ¿Qué ha fallado? Pues también lo de siempre. Los que están ahí arriba, los que nos están cobrando impuestos en nuestra factura de la luz por encima de la media europea, y luego pues resulta que se rompe todo y nos dicen cosas como, es que no sabemos qué ha pasado. Y a día de hoy seguimos sin saberlo.
que aquellos que no dan respuestas, aquellos que lo único que hacen es echarse las culpas, y cuando digo esto me refiero también a las oposiciones, porque aquí, y si escuchas el programa sabes que no somos de ningún lado, y que igual que los responsables directos no han estado a la altura, tampoco he visto yo a los otros dar soluciones o apoyar el hombro, criticar y señalar, fíjate lo que ha hecho. En fin, aquí siempre es lo de siempre, valga la redundancia, y cuando se necesita a la gente que tiene que tomar las riendas, no está. Hay una reflexión que hacía ayer el locutor que yo estaba escuchando en Madrid, que no voy a decir quién es, pero es de Onda Cero, en la que suscribo, y es que cuando apareció, en este caso, nuestro presidente, a las 6 de la tarde, que también manda narices, salió y dijo lo que dijo, y efectivamente estoy con él. Es que daba igual lo que dijese, no le íbamos a creer, porque ya no nos lo creemos, pero ni a este ni a ninguno. Entonces, bueno, pues sirve de poco estas palabras, porque al final pues esto es lo de siempre, pero yo creo que ya deberíamos de empezar a plantearnos, y insisto, más los valencianos, que tenemos un plus de experiencia en esto, que esto de verdad hay que darle un cambio. No puede ser que de pronto volvamos a la Edad Media durante 24 horas casi, o durante 12 horas, y nadie te dé respuestas, nadie te dé soluciones, y ni siquiera todavía a día de hoy sepamos, o por lo menos de manera oficial, qué es lo que ha pasado. Bueno, sí que es lo que ha pasado, pero ¿por qué? No lo sabemos, no nos lo dicen. ¿Que lo saben? Pues yo soy de los que cree que sí lo saben, pero no te lo van a decir, pues seguramente porque les comprometa, o porque si lo dicen ahora en el momento en el que estamos o tal, pues le va a hacer perder votos. Es decir, ese cálculo constante de votos con el que se mueven en política, pues nos está haciendo muchísimo daño a los ciudadanos y a los contribuyentes. Porque, amigos, sí, pagamos impuestos. De hecho, yo hoy tengo un problema que tiene que ver con todo esto, y es que a mí no me van las cuentas bancarias, o sea, yo no puedo entrar en mi cuenta, a día de hoy todavía sigo sin entrar, la aplicación no funciona. Mañana vienen los autónomos y no sé si tengo dinero para pagar, pero si no hubiese, pues ya te digo yo que el recargo me lo voy a comer. Entonces, no sé, yo creo que deberíamos de empezar a espabilar. No sé cómo, porque tampoco tengo la solución, si no la daría, pero yo creo que deberíamos de empezar a espabilar un poquito, por lo menos a no creernos todo lo que nos dicen. En fin, esto es todo lo que tiene que ver con lo que pasó ayer, pero hoy vamos a conocer de primera mano respuestas a la parte técnica. Ya te he presentado, luego entraremos más en detalles, porque sabremos pues desde un punto de vista técnico qué es lo que ha pasado y por qué ha podido pasar, y sobre todo la pregunta que te voy a hacer, que entiendo que tu respuesta no te compromete un poco, es si va a volver a pasar, y para eso tendremos que estar preparados. Además hablaremos con Vilches Abogados, con Blanca Palmero, que nos va a decir hasta qué punto hay una repercusión legal de todo lo sucedido y cómo tramitarla. Y también hablaremos con César Girón de Adicae, que es quien nos va a ayudar a saber, sobre todo si hemos tenido alguna pérdida dentro de nuestra vivienda, en la nevera, roturas debido a las averías, en fin, cómo podemos tramitar, qué trámites hay que hacer, qué tiempos tenemos para hacerlo. En fin, eso es lo que vamos a hablar hoy, y además te voy a dar una buena noticia y te voy a dedicar una canción, como siempre. Empezamos. Vivalta, Servicios Inmobiliarios, nos presenta la noticia del día. Pues mira, la noticia del día no es en sí mismo una noticia, es un hecho, y es que fíjate, así a grosso modo, en Madrid se realizaron unos 292 rescates en ascensores, 140 en el País Vasco, 160 en Valencia, en Jaén 12. Son unos poquitos de los datos. Luego, de personas dependientes en el hogar. O sea, imagínate que es una de las cosas que yo pensaba, bueno, yo y todos pensábamos, cuántas personas hay dentro, porque claro, en los hospitales estaba claro que tienen generadores y eso se pudo mantener en activo y no pasó gran cosa. Pero hay viviendas en donde había gente que necesitaba respiradores o cualquier tipo de herramienta médica que sea necesaria o incluso imprescindible para la vida del paciente. Bueno, pues
no hubieron no hay que lamentar ninguna pérdida al respecto. 44 trenes en Madrid quedaron varados en túneles, afectando a miles de pasajeros. En Castilla y León unos 400 viajeros también. Los aeropuertos no sufrieron grandes daños, pero sí muchos retrasos. Ya hemos hablado del tráfico. La buena noticia es que pese a todo esto, y después de estar un montón de horas sin luz, no hay que lamentar, insisto, ninguna víctima, por supuesto, ni tampoco nada reseñable ni grave, con lo cual yo creo que eso hay que ser positivos y confirmar como que esto es una muy buena noticia, porque podía haber sido mucho peor y no fue, y eso se lo debemos, como ya hemos dicho, al civismo del ciudadano y a las fuerzas del Estado, igual que también a salud y en fin, a todas las partes implicadas en que esto suceda. Una muy buena noticia. Vamos con el tiempo. Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo. Pues para mañana tenemos 16 grados de mínimas, 21 de máximas. Hay una pequeña probabilidad, probabilidad de un 29% de lluvia durante el día, con vientos moderados del este alcanzando hasta 23 kilómetros. Ojo con esto, que ese viento puede generar mucha energía y colapsarnos otra vez. Bueno, ahora hablaremos de eso un poco. Vamos muy mal de tiempo, así que te voy a dedicar rápidamente la canción. No te voy a explicar ni de qué, solo te voy a decir el título y el autor. El autor es Alejandro Sanz. La canción Se le apagó la luz. ¡Hala! Empezamos. Gasolina, mi sangre y su cuerpo se mezclaron en el suelo. El gris de la carretera me dibujó su melena. Y la luz se le apagó. Y su voz se le apagó. Se le apagó. Buscando una salida para ir a escuchar su corazón con las manos confundidas. En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693 460 489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte. 99.9 Valencia Radio. ¿Necesitas un cambio en tu gestión de la empresa? En Resolvia Interim Management somos expertos en proporcionar soluciones de gestión temporal y especializada. Ya sea para proyectos específicos o para situaciones de crisis, nuestros directivos interinos están preparados para asumir el mando y guiar tu empresa hacia el éxito. Visita www.resolvia.com o llámanos al 674-878-040. Resolvia Interim Management, porque el éxito no puede esperar. Pobla Fest, la Pobla de Valbona, Spy P3, 17 de mayo desde las 4 de la tarde, inicio. El festival más esperado tras el éxito del año pasado, vuelve de nuevo, 2 festis en uno. Tardeo Remember y por la noche con el mejor techno, urban, hip hop y dance. 17 de mayo, Pobla Fest, 2 festivales en uno, tarde y noche. Consigue tu entrada gratuita registrándote en www.poblafest.com. Colaboran Ayuntamiento La Pobla de Valbona, Fotur, Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, VP Cultural, Consumo Moderado, ProDJ, VFV. Recuerda, 17 de mayo, Pobla Fest, 2 festivales en uno, con la música de la banda sonora de tu vida. El festival que estabas esperando en Pobla de Valbona tiene fecha, 17 de mayo. Mudambal.com. Mudanzas para tu vivienda o negocio. No sé si deberíamos hacerlo. Lo estamos deseando los dos. Dejémonos llevar. ¿Y si después no somos capaces de parar? No pasa nada. Compramos más. Solo durante esta semana, tu lubricante Desliz de Amantis por 4,99. Con un precio así, un desliz lo tiene cualquiera. Amantis, tu tienda erótica.
Hace 60 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia. Conoce la asesoría fiscal mejor valorada en Google de Valencia, mieconomista.eu. En Mi Economista ofrecemos los mejores servicios a precios muy competitivos. Somos especialistas en autónomos y pymes. Visita mieconomista.eu y descubre más sobre nuestros servicios. La Tramoya, con Rubén Muñoz. Bueno, pues vamos a empezar a saber, a analizar. Bueno, empezar tampoco, porque este programa son las 7:27 de la tarde y ya llevamos todo el día de hoy haciendo análisis en un montón de programas. Entonces habrás escuchado muchas cosas, pero no tan bien contadas como aquí. Así que doy de nuevo la bienvenida a Roberto Gómez Calvet, que es, bueno, un montón de cosas. En el Colegio de Ingenieros eres miembro del Grupo de Energía, además vocal del Grupo de Energía de la Real Sociedad Española de Física, y eres profesor en la Universidad Europea de Valencia. Y bueno, nos hemos puesto en contacto contigo porque efectivamente lo que pasa con estas cosas es que, en primer lugar, cuando un político sale a la palestra a dar una explicación, generalmente, aunque sea sencilla, te la enreda. Pero además en este caso es complicada, porque estamos hablando de algo que, bueno, pues no, el común de los mortales no entendemos, y es conveniente que nos ayudéis, o nos ayudes, en este caso tú, Roberto, a entender. En primer lugar, ¿qué es lo que parece ser que ha sucedido? Bueno, la información que nos ha llegado ha sido por cuentagotas y estamos tratando de unir todas aquellas información que nos llega para sacar una conclusión. Lo que parece que pasó ayer es que estábamos en una situación perfectamente organizada, no había ninguna contingencia excepcional, había contribución de las renovables importante, había contribución de 4 reactores nucleares, año hidrológico excepcional, agua disponible para tener respuesta rápida, no había ninguna situación anómala y de repente se desconectan una cantidad importante de generación fotovoltaica. Pero no es que se hizo de noche, ni hubo un eclipse inesperado, ninguna cosa, no se sabe muy bien ese motivo. Sabemos que la causa es una caída de una cantidad importante de generación fotovoltaica. Esto también nos hace pensar, la generación fotovoltaica está muy dispersa geográficamente. Si dijeras que ha caído 2 centrales nucleares, lo podemos entender porque han tenido un fallo, pero el fallo no fue de las plantas fotovoltaicas. Todo parece indicar que fue del gestor de la red. O sea, el sistema que va diciendo qué plantas tienen que entrar y salir, en algún motivo ha habido algún tipo de problema y se ha desconectado por algún motivo una cantidad muy importante de energía. Eso hace que el sistema se desequilibre y el gran problema que tiene la energía eléctrica es que no se puede almacenar. Tenemos que producir de forma instantánea tanto como se necesita. Entonces, estamos preparados para pequeños desequilibrios, pero para desequilibrios importantes no el sistema, ni España ni ningún sistema. Si de repente un tercio o un sexto o un cuarto de la generación desaparece, automáticamente el sistema cae como unas fichas de dominó uno detrás de otro. Y eso fue lo que pasó ayer, eso fue la causa. Sabemos la causa, pero no sabemos muy bien la causa de la causa. Ese es el gran problema. Claro, rápidamente empezaron a venir, pues eso, lo típico, teorías sobre pues que había sido un ataque, un ciberataque, todo el mundo señalando ya hacia Rusia y tal. No sabemos, sabemos que todo el sistema estaba en buenas condiciones, que no hubo ningún problema de ningún consumidor que de repente demandara mucho, parece que no hay ninguno. O sea, toda la maquinaria funcionaba bien, pero el centro de control, el ordenador que gestionaba el sistema, fue el que generó unas órdenes o ha pasado algo que es el que produce ese desequilibrio. O sea, no ha sido un factor exógeno al sistema, ha sido endógeno dentro del sistema. Algo de algún sistema de control no ha funcionado. ¿Pudiera ser un ciberataque? Parece que no. ¿Pudiera ser un fallo humano que alguien desconectó? ¿Pudiera ser una mala programación? No lo sabemos todavía.
En estos momentos lo que sí que sabemos es que tanto el sistema de generación como todos los consumidores estaban, digamos que, en orden. Y de hecho yo creo que la recuperación del sistema fue bastante ejemplar, porque uno de los grandes problemas cuando hay un apagón masivo es volver a recuperar energizar todo el sistema. No se trata de levantar un interruptor y que todos nos conectamos de golpe, porque eso hubiera garantizado otra nueva caída. Hay que empezar a hacer pequeñas islas alrededor de centros de generación, y esos centros de generación empezar a generar más potencia de forma gradual, y de forma gradual ir conectando más consumidores, hacer como una mancha de aceite que se va esparciendo hasta que esas manchas de aceite se empiezan a interactuar unas con otras, ir mallando toda la red, y eso lleva horas. Yo en su día, cuando me preguntaban un posible apagón cuánto tiempo tardaríamos en recuperarse, hablaba de posiblemente un día. Y no me fui mucho en eso. Sí que era muy escéptico cuando me decían, ¿es posible? Y yo, posible sí, pero muy improbable. Bueno, eso es un poco lo que todos hemos, no sabéis, bueno, y de hecho he puesto al principio una locución del propio presidente diciendo que esto no iba a ocurrir nunca. Pero sí que es verdad que hay muchas voces, y ya venían, sin ir más lejos, yo recuerdo, yo creo que era este verano o el verano anterior, que Austria estaba alertando de que esto podía suceder en algún momento. Hay vídeos en TikTok, además hay un vídeo muy llamativo porque efectivamente, a ver, está dentro de aquello de los Simpsons, ya lo predijeron, pero es verdad que da la fecha, 28 de abril va a suceder tal, y parece ser que el vídeo está subido o publicado el 15 de abril. Es decir, había muchas voces y muchos dedos señalando a que esto podía ocurrir. Finalmente ha ocurrido. Yo creo que yo hubiera sido de los que, y vuelvo a decirlo, que la posibilidad es posible, pero altamente improbable. Hay una serie de personas muy competentes. España y Alemania son dos países donde son pioneros en la integración de renovables, y era un año o es un momento bondadoso para la generación. Claro, es que lo has dicho tú, efectivamente, todos estos episodios de lluvias que hemos tenido, que por un lado han venido mal y mucha gente se quejaba, bueno, yo no me he quejado, pero había quien sí, pero bueno, ahora tenemos embalses llenos, tenemos mucha capacidad de agua. Y más que capacidad, es que hay algunas fuentes que son muy adecuadas para la regulación, y esas son la hidráulica, el ciclo combinado, el gas, y las nucleares en tercer lugar. Esas tres proporcionan, las dos primeras, mucha flexibilidad, y las tres juntas mucha inercia en el sistema. Esa inercia, que significa que si hay un hueco de tensión, una paradita, se cubre. Automáticamente es como que si yo apago el motor de mi coche durante un segundo, yo ni me doy cuenta. A lo mejor noto una bajada de potencia, pero ni siquiera velocidad, porque el coche tiene suficiente masa para poder mantener la velocidad. El tema está con las fuentes renovables no discrecionales, las intermitentes, como la solar y la fotovoltaica, que no tienen ese compromiso con el sistema. No estoy diciendo que no sean fuentes adecuadas, estoy diciendo que son apropiadas, pero que cada una tiene sus bondades y sus virtudes. Y hace falta tener un mix adecuado. Y si nos dicen el día anterior, mañana se va a producir un episodio crítico, hubiéramos dicho que no, porque tenemos agua, tenemos generación hidráulica disponible, a mí me lo dicen un mes de agosto a 50 grados, donde no hace sol, donde no hace aire, y la fotovoltaica ha dado lo que ha podido dar, y que estamos llegando al máximo de la capacidad, y lo que tiene que hacer en ese momento el gestor es empezar a desconectar de forma ordenada a consumidores, en vez de que se produzca una caída masiva, es decir, estas industrias les corto el suministro, estas poblaciones que están consumiendo les corto el suministro, y sacrifico a unos pocos en favor de la mayoría. Pero eso ayer no pasó. Ayer fue una situación sobrevenida donde el sistema no fue capaz de volver a la normalidad. Y lo que se notó es una caída de frecuencia, esos 50 hercios que la gente no conocía y está empezando a conocer, y eso significa que los generadores que estaban girando a 3.000 revoluciones bajaron un poquito de velocidad, y la energía que estaba llegando a nuestras casas llegaba con una frecuencia de 49, poco. 49,8, 49,7, 49,9, y eso es crítico, porque eso empieza a producir desequilibrios y que grupos se desconecten, y entonces ya entra
la desconexión en cadena tan temida porque dejas de controlar el sistema. El propio sistema se protege porque un generador que no es capaz de mantener la frecuencia se tiene que proteger porque si no se daña y ante eso se desconecta. Y fue lo que pasó, que se quedaron unas pocas fuentes dando servicio a mucho consumo y eso no fue capaz de sostenerse y de forma, digamos, ordenada dentro de desorden, se fueron desconectando y generando un apagón generalizado. A mí me surgen, y bueno, ayer surgían muchas, pues esto es como todo, además, como siempre se tiende a politizar, por eso decía al principio que ni uno ni otros, como suele ser habitual. Enseguida salen, pues, claro, lo que acabas de decir, ¿no? Es que dependemos demasiado de las energías renovables. Y están los detractores de las energías renovables, están los detractores de las nucleares, hay un enfrentamiento político con esto y demás. ¿Tiene algo que ver todo esto? Yo creo que zapatero a tus zapatos. O sea, no podemos estar politizando las distintas fuentes de energía y lo que hay que tener en cuenta es que cada una tiene sus virtudes, sus riesgos y sus oportunidades. Y un político, salvo que sea un técnico, una persona que esté ilustrada en ese ámbito, no debe opinar sobre cuál es la energía que debe tener un país. Debe confiar en sus técnicos y al final elegir el mix más apropiado. Y España, que es un país pobre en energía, debe tener un mix diversificado. Y debe apostar muchísimo por las renovables, porque son las únicas fuentes que no le hacen depender del exterior. Todas las demás, como el gas, el carbón, el petróleo, tenemos que importarlo. Con lo cual, hay que importar porque la necesitamos para generar seguridad y estabilidad en el sistema, pero también hay que producir con renovables. Y si las nucleares nos han dado un servicio, hay que tenerlo en consideración y no hay que posicionarse. Igual que yo no opinaré cuál es el tratamiento médico que debe sufrir un paciente, porque yo no soy experto en ese tema. Para eso tenemos a los técnicos, tenemos a los médicos. Y hay que evitar la politización del sector de la energía. O sea, hay que evitarla, porque no hay que decir, tú eres de los verdes o tú eres de los amarillos o tú eres de los rojos. No, señores. Necesitamos absolutamente todas las fuentes de energía, necesitamos un mix equilibrado. Y al final, si quitas unas, tendrás que poner de otras. Alemania ha hecho la apuesta por quitar las nucleares. Empezó a depender del gas, llegó y se quedó sin gas. Ahora ha vuelto al carbón y está quemando carbón en mucha abundancia. El carbón sí genera producción síncrona, pero genera mucha contaminación. Bueno, vale, que sepamos que cuando quitas de una cosa, pones de otra. Y al final tienes que saber lo que quieres poner. El carbón es bastante ineficiente. Volver España al carbón no sería buena idea. Pero bueno, si apostamos por el carbón, lo que no podemos tenerlo es todo. Tengámoslo muy claro. El que mucho aprieta, poco abarca. No. Tener coches eléctricos. Al revés, el que mucho abarca, poco aprieta. El que tener coches eléctricos, tener suministros en casa de todo tipo, tener aires acondicionados y pretender depender absolutamente de la electricidad que venga de la fotovoltaica y de la eólica. Mire, señores, hay días que no hay nada de viento y por las noches no hay nada de luz. Con lo cual, no podemos depender de esa fuente. Entonces, piensen en un mix adecuado y no piense el político, sino el técnico, la persona competente en esa disciplina. Es la que tiene que decidir cuál debe ser el mix más adecuado. Yo creo que es lo más lógico y sobre todo cuando lo escuchas precisamente de alguien que sabe de lo que está hablando, obviamente, y es lo que tú bien decías. Por último, bueno, ya has dicho que hace un mes hubieras dicho que era poco probable. Es poco probable que vuelva a ocurrir porque también se está escuchando que nos preparemos, que esto es el principio de muchas más. Bueno, en los últimos años estamos sufriendo. A mí me dicen ahora de los marcianos y de entrada yo ya no me río. O sea, yo ya lo dejo como posible. Ya estamos. Yo diría que es posible, pero volvería a repetir que es improbable. Pero podemos ya empezar a discutir ese grado de improbabilidad. Yo diría que en las próximas semanas y meses no. Y el siguiente mensaje sería, si nos olvidamos de esto, el grado de probabilidad empezará a subir. Exacto. Yo creo que esa es la idea. De hecho, fíjate, aprovecho... Si no aprendemos la lección, igual es más probable. Si aprendemos la lección y tomamos decisiones y tomamos medidas
que proporcionen un sistema más resistente. Y no estoy diciendo de más nucleares, sino ver por qué el regulador ha tenido ese fallo y no ha sido capaz de desconectar de forma rápida, carga en el sistema, de deslastrar el sistema para que no se produzca un apagón masivo. Digamos que se le ha ido de las manos el sistema. Eso es lo que hay que evitar. Ayer escuchaba una explicación, y ahora tú me corriges por simplificarlo a lo que todos conocemos. Esto es un poco, si no entendí yo mal, como cuando tú en tu casa enchufas horno, microondas, secador de pelo y la televisión a la vez, y de pronto sobresaturas y se van los plomos al suelo. Y se van los plomos al suelo porque la compañía ha dicho, usted tiene contratado 5, tiene 6 y entonces le corto. Vale. Pero si a ti te pasa eso 3 veces, bueno, y para ti es crítico, lo que tienes que hacer es decir, mira, no podemos tener simultaneidad. Exacto. Y ya está. Y exacto. Y tú lo que tienes que a lo mejor es decir, mira, en la cocina voy a poner uno automático que solo me dé 2. En el tal sitio, tal. Y no voy a permitir que llegara a los 5 nunca. No voy a permitir llegar a los 5. Si tú no eres capaz de organizarte, monta los sistemas para que nunca te pases de esos 5, porque si no tendrás un apagón. Claro. Si para ti no es crítico tener un apagón, que yo creo que en mi casa no es crítico, yo sí que aprendo la lección. Mira, desconecta todo esto, baja al automático, vuélvelo a subir, recuperas el servicio y aprende la lección que no puedes tener el microondas, el lavavajillas y el horno de forma simultánea. Tú decides. Si eso te pasa una vez cada mes o cada 5 meses, no hace falta que subas la potencia. Si te pasa todos los días, ves y contrata más potencia. Ese sería un poco el mensaje. Tal cual. Pues ese es el mensaje, yo creo que queda claro, y sobre todo lo que tenemos que tener claro es que, pues eso, si vuelve a ocurrir, ten una radio a pilas. Sí. Oye, aquí hay otra cosa, y son las consecuencias que esto puede tener legalmente. Vamos con el tiempo muy justito, pero vamos a hacer las llamadas pertinentes, así que vamos a una pausa muy breve de publi. Y hablamos con Vilches Abogados y con Adicae. 99.9 Valencia Radio. Ya es primavera en Valencia. Llega la luz y la artesanía a la Plaza de la Reina. Quinta edición de la Feria de la Artesanía de Primavera hasta el 3 de mayo. Más de 30 casetas de toda España y Valencia, con todos sus oficios artesanos representados para tus compras y regalos. Talleres en vivo, con la colaboración del Centre d'Artesanía de la Comunitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana. Organiza Arteval, Asociación de Artesanos Valencianos. Cheperudetes. Nuestros maestros artesanos homenajean a la Virgen de los Desamparados. Los mejores ingredientes y la devoción por nuestra patrona se unen en un dulce. Les Cheperudetes. Algo muy nuestro y muy especial para estas fechas de mayo. Pídeles Cheperudetes en tu horno de barrio. Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Valencia. Campaña de recuperación del sector trasladana. A Lucía le han ocupado el apartamento. Protégelo con Biloc, el único sistema antiocupas. Llama al 963-963-963. Vuelve a Valencia el Festival de las Artes Vivas. 10 Sentidos abre espacios de encuentro y creación por toda la ciudad en una edición dedicada a la naturaleza viva, nuestro vínculo con ella y la responsabilidad ambiental. Disfruta de danza, teatro, música, artes visuales, artes plásticas y literatura del 9 al 22 de mayo. La Tramoya, con Rubén Muñoz. Pues estamos teniendo problemas, espero que no se hayan ahora ido también las tecnologías telefónicas. Estamos teniendo ciertos problemas con la comunicación. Sí, de hecho me comenta Juan, me está comentando César de Adicae que tiene problemas, que si le podemos llamar por WhatsApp. Vale, pues ahora hablamos con César. Mientras tanto estamos haciendo un repaso, efectivamente decías una cosa muy básica y que yo creo que, y más después de la Dana, en fin. Yo eché de menos un SMS que utiliza un canal de comunicación distinto a Internet
y que ayer a intervalos había conexión con la red de telefónica y, hombre, un SMS diciendo la situación en la que está, apagón masivo. Se sabía ya que del orden de 8 o 10 horas podía costar recuperar la energía. Lo sabíamos los técnicos, claro, porque sabemos lo que cuesta levantar el sistema, y haber dicho a una planificación 6-8 horas al menos sin energía, tomen las medidas necesarias, por favor, no cojan coches, no salgan a la calle si no es absolutamente necesario, y el ciudadano hubiera estado un poco más informado, porque nos pilló a muchos. Yo porque iba en el coche, pero yo en casa yo creo que no tengo ninguna radio con pilas. Con lo cual, yo creo que eso es un mensaje que lo he dicho antes de broma, pero no es una broma. O sea, yo creo que es algo que pues eso, hace poquito hubo bastante chiste con aquello de la mochila con víveres. Con víveres. Y bueno, pues al final vivimos en un mundo en el que efectivamente todo lo que nos parece un chiste hoy, dentro de muy poquito tiempo se puede convertir en realidad. O sea, de pronto hemos visto una guerra a las puertas de Europa, una pandemia, una riada, ahora un apagón. Es decir, pues, y recibir información es importante. A lo mejor claro, no la puedes emitir, pero recibir información sí que deberíamos ver nuestros protocolos familiares para poder tener los medios para tener una radio en casa que funcione. Tal Hay cual. Incluso algunas que funcionan sin pilas. Una dinamo, le das un poquito y aquello recibe. Aquí hemos decidido comprar una bicicleta estática y montar una dinamo para cuando se vaya la luz otra vez poder seguir emitiendo. También. Hasta que o un gimnasio. Arturo, el jefe técnico, dice que no, que le viene mal, que eso no le ha hecho gracia. En fin, no, es cierto. Yo creo que hemos echado de menos todos los, pues en este caso los españoles, no sé los portugueses, habría que preguntarle a ellos, pero sí un poquito de información. Hace poco había mucha controversia aquí con el tema de la DANA, con aquella alarma de mensaje. Bueno, pues esa herramienta existe y esa herramienta hubiera estado bien. Yo creo que es una emergencia nacional. Yo creo que lo merecía. Claro. Lo merecía y mandar un aviso, ya sabemos que se ha caído el sistema y sabemos lo que cuesta levantarlo. Entonces, mandar un mensaje de decir, a una previsión que en 10-12 horas no va a haber servicio. Claro. Por favor, desconecten todo. Cuando vuelva la luz, no lo conecten de golpe. Conecten el alumbrado, que consume muy poco, pero no conecten hornos, no conecten vitrocerámicas, no conecten, para no generar anomalías en el sistema. 4 normas básicas. Uh-huh. Es decir, intenten desconectar todo en la casa para que cuando vuelva pueda dar servicio a más gente, y no conecten cargas importantes. Dejen ustedes la nevera, dejen ustedes el alumbrado, que el alumbrado LED hoy en día no consume prácticamente nada, y eviten hornos, eviten vitrocerámicas y aires acondicionados. Y con eso yo creo que el ciudadano se hubiera visto un poquito más, digamos, más cubierto, más informado. Ya. La verdad es que yo creo que es un poquito una de las cosas que sacamos. Otra de las lecturas es hasta qué punto, y creo que antes lo decía al principio, hasta qué punto somos sensibles a un problema así, porque efectivamente de pronto yo recuerdo, claro, yo ya tengo una edad, yo me acuerdo de un episodio de Barrio Sésamo en el que Epi Blas se les iba la luz en casa y decían gags como de pronto uno de ellos decía, vamos a escuchar la radio, no, que la radio también va a la luz, y así, pues yo creo que todos nos vimos ayer un poco así, ¿no? O sea, yo hubieron momentos en los que decía, ostras, voy a mirar no sé qué tal, y decías, pero si no hay luz, y efectivamente te das cuenta de que eso es a nivel doméstico, pero a nivel pues por ejemplo, si hubiera habido una noche entera sin luz, sin cámaras de seguridad, con el país un poquito a la espera de a ver qué pasa, pues yo sé que ayer, por ejemplo, insisto, en la ciudad donde yo estaba, pues había cierto temor a que la noche fuera un poquito complicada, si la cosa se alargaba. Yo estaba en un centro comercial y las tiendas enseguida se pusieron las personas en los antihurtos para evitar que salieran prendas porque dejaban de funcionar los sistemas de seguridad. Hola César, ¿me escuchas? Y bueno, al ratito Vale, perfecto, te paso a Rubén y te da paso, ¿vale? Bueno, son situaciones. Vale, gracias. El humano muestra lo mejor que tiene y también la parte más miserable en ocasiones. Tenemos a César, estamos teniendo problemas aquí, pero lo hemos conseguido, Juan y Héctor, y bueno, lo han conseguido. César Girón, ¿qué tal? Ha sido complicado. Yo digo, si nos está yendo la luz otra vez, no, por favor. Pero no.
Sí. Yo quería preguntarte, bueno, pues tú eres responsable de ADICAE. ADICAE, para el que no os tenga ubicados, soy la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros en España. Por tanto, pues sois los encargados de defender al cliente en este caso en cuanto a este tipo de reclamaciones, ¿no? Y ahora mismo pues nos encontramos en una situación en la que desde pequeños comercios a incluso viviendas y domésticas, pues hemos perdido o hemos podido perder por el tiempo sin electricidad servicios. No sé, me imagino que habéis tenido hoy un día un poquito complicado, ¿no? Imagino. Claro. Claro. Sí. Claro, fíjate, le he dicho, los bancos, mi entidad bancaria sigue sin funcionar. Yo no soy capaz ni de sacar dinero, ni de poder pagar nada con tarjeta, porque la tarjeta no me funciona y no puedo entrar en la app. Pues mira, te voy a hacer una consulta personal. Mañana espero cobros, porque como soy autónomo, pues me tienen que venir y cobrar. Si por una de aquellas alguien recibe cobros por encima de lo que tiene en cuenta y no puede entrar, no puede adelantarse a esto con un traspaso, con lo que sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la culpa, nosotros la tiene el banco. Claro. Ya. Claro. Esa es. Bueno, esa es la teoría, yo a eso le tengo miedo, pero bueno. Por ejemplo, vamos a ponernos en otro supuesto, y es que efectivamente hemos tenido averías en nuestros electrodomésticos, porque efectivamente pues tantas horas sin luz, y luego pues lo que muchas veces ocurre, ¿no? Que al venir de golpe pues ese subidón acaba por rompernos la tele, la nevera, lo que sea. ¿Qué documentación, qué tenemos que tener preparado para poder reclamar? O incluso voy más allá. Alimentos, porque alguien hoy leía en algún artículo que efectivamente las aseguradoras te van a pedir una factura de lo que has perdido dentro de tu congelador, pero claro, ¿quién tiene una factura de su compra de congelados? Uh-huh. Claro.
Sí, cierto. Uh-huh. No. Sí. Uh-huh. 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 Yo escuchaba... Ay, perdona, no, que es que por teléfono es difícil. Nada. Sí, sigue. Uh-huh. Uh-huh. Oía también esta mañana que te pueden, o sea, que si se puede de alguna manera alegar que son razones de fuerza mayor y por tanto no cubrirte el seguro. ¿Eso es real o no hay cobertura, o sea, no hay contratos de ese tipo en esto? Ya. Uh-huh. Ya. 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 Uh-huh. La verdad es que como al final se nos ha echado el tiempo encima, no contactamos, me quedan algunas que otras preguntas por hacer, ya te las haré por privado. Pero bueno, sí, por último sí, ¿qué margen de tiempo tenemos? O sea, hay un tiempo estipulado, entiendo que esto no podemos reclamarlo dentro de un año, obviamente. Uh-huh. Vale. Ajá. Claro. Claro. Así es. Pues César, muchísimas gracias por habernos acompañado y por estas consultas. También aprovecho para darle las gracias a Roberto. Ha sido un placer tenerte aquí y poder arrojar, fíjate, decíamos antes de medio broma, arrojar luz. O claridad. O claridad sobre todo lo sucedido, pues yo creo que lo hemos conseguido, lo has conseguido, por tanto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ti que estás al otro lado del transistor, pues nada, te espero aquí. Mañana, recuerda, una radio con pilas en casa y no te perderá la tramoya, aunque haya un apagón donde sea. Vale, adiós. ...99.9 Valencia Radio.